El jueves. ¿Qué fue lo último que vimos el jueves en nuestra clase de procedimental? Buenos días, profesor. Buenos días, Daisy. Terminamos de repasar lo que son los procesos orales familiares en el Estado de México. Posteriormente ya comenzamos a analizar lo que son los, eh, los procesos sucesorios. Nos comentó que se compone de 4 etapas. Uno es el testamentario y el intestamentario, donde ambos van a tener elementos obviamente de un acto jurídico. Se compondrá de elementos esenciales y de validez. Los esenciales, pues recordemos que es el consentimiento, el objeto, la solemnidad. Y en este caso, bueno, pues va a acorde a los temas de donación, matrimonio y testamentos. Y en la validez, obviamente, siempre debe de tener lo que son capacidad, la forma debe estar ausente de vicios y debe haber licitud en el objeto también. Eh, en el, Analizamos cuando no hay un testamento. Bueno, aquí se va a presentar la figura de la sucesión legítima. Esto va a ser integrado por elementos como los hijos, los concubinos o en caso de que no haya un esposo o esposa, y que debemos de tomar en cuenta que las sucesiones se van a dar de manera ascendente en primer grado hasta los parientes más lejanos, llámese nietos o parientes, ¿no? Que van a desplazar a los a los más lejanos, como ya lo mencioné, y que si no hay herederos, los beneficiarios, no, cuando no hay herederos, los bienes van a pasar a los beneficiarios, a la beneficencia pública. Para tramitar una sucesión se tiene que hacer ante una notaría donde va a nombrarse un albacea. Ese albacea debe de aceptar y rendir protesta para ese cargo, o en su caso el repudio al título. Y bueno, se va a presentar 3 etapas en donde van a existir herederos, eh, el legatario, que son a título personal, y también va a haber a través de un juicio sucesorio por la legítima determinación. A ver, eh, perdóname, Daisy, te detengo un poquito. Lo que me está diciendo es, efectivamente lo vimos, es una lluvia de ideas, pero vamos a tratar, te voy a ayudar un poquito a organizar estas ideas. Primero, ok. hay dos formas de tramitar la sucesión. Se puede hacer ante notario, opción uno, o la segunda opción se puede hacer a través de un proceso, a través de un juicio. Si lo hacemos ante notario, entonces prácticamente estamos hablando de dos escrituras. En la primera escritura se va a aceptar y protestar el cargo del albacea, y en el caso de los herederos o legatarios van a aceptar o van a repudiar la herencia. Esa es una primera escritura. En la segunda escritura se va a hacer una protocolización parcial de inventario de avalúo y una adjudicación a título de herencia. Se van a pagar impuestos y se va a mandar a inscribir al registro público de la propiedad en el caso de que fuere la adjudicación sobre un bien inmueble. Eso es por lo que se refiere a la tramitación de sucesión ante notario, que puede ser testamentaria o intestamentaria. Si el autor de la herencia hizo un testamento, pues será una sucesión testamentaria. Y si no, será una sucesión intestamentaria, en cuyo caso, sí, se aplican las reglas de la sucesión legítima que estabas comentando. La regla principal es que los parientes más cercanos excluyen a los más lejanos. Opción 2 para tramitar las sucesiones puede ser a través de un proceso, a través de un juicio, en cuyo caso los juicios sucesorios tienen 4 etapas. La primera, de igual manera, es una aceptación y una protesta al cargo del albacea y una aceptación o repudio de herencia, una segunda etapa que se llama etapa de inventario y avalúo, una tercera etapa que se llama administración y una cuarta etapa que se llama adjudicación. ¿Ok? Bueno,
¿Cómo se hace esta tramitación del juicio sucesorio? La primera etapa, una vez que se promueve el escrito inicial de demanda, la sucesión se radica en algún juzgado de lo familiar y el juzgado familiar va a ordenar girar una serie de oficios al Archivo General de Notarías, al Archivo Judicial y en el caso del Estado de México u otros estados, al Instituto de la Función Registral o algunos registros públicos para saber si el decuyo, si el muertito otorgó algún testamento. De ser el caso, pues van a reportarlo al juzgado para que se pueda poner a disposición del juez ese último testamento y se pueda tramitar con base en ese testamento la sucesión. El DIF solamente va a contestar en caso de que existieran menores involucrados en la sucesión. ¿Okay? Ya que contestan esos oficios y que además se les da aviso al Ministerio Público porque es un proceso de orden público e interés social, el juez dicta una primera resolución o una primera sentencia donde declara formalmente ya aceptado y protestado el cargo de albacea, ya hay una albacea formal y por lo que se refiere a los herederos, pues ya se les tiene formalmente aceptados, más bien la herencia se tiene formalmente aceptada y en el caso de los legados, que es la herencia a título particular también. Con eso se cierra la primera etapa. En la segunda etapa, que se llama inventario y avalúo, le vamos a decir al juez qué hay y cuánto vale. En el caso de que haya bienes inmuebles, se tiene que hacer un inventario, se tiene que hacer un avalúo del bien inmueble, el albacea tiene que indicar al juez qué hay en la sucesión. Deudas, si hay o no hay, cabezas de ganado, si hay o no hay, joyas, cuentas, no hay, inmuebles, este y este y este. Y tenemos que exhibir título de propiedad, certificado de libertad de gravámenes para acreditarle quién es el último titular registral y hay que hacer un avalúo para acreditarle al juez cuánto vale. Con eso se cierra la segunda etapa, se abre una tercera etapa que se llama de administración, donde solamente el albacea tendrá que acreditar al juez cómo está administrando los bienes y en el caso de los bienes inmuebles, pues habría que exhibir constancias de predial, de agua y en su caso de contribuciones de mejora al corriente o si no, si tienen adeudos, esos adeudos se tendrían que pagar antes de la escritura de adjudicación. En un cuarto momento, en una cuarta etapa que se llama adjudicación, ya el juez emite el albacea emite una propuesta para partir la herencia, que prácticamente se idéntica a la manera en que aceptaron herencia y legados, y el juez va a dictar una sentencia final donde ya nombra formalmente a los herederos como adjudicatarios del bien inmueble o de los bienes inmuebles, según sea el caso. Y automáticamente el albacea va a poder solicitarle al juez que ponga ese expediente a disposición del fedatario público, del notario que escoja, para que el notario vaya físicamente al tribunal, se lleve los autos, se lleve el expediente y pueda elaborar la escritura de adjudicación, y pagar impuestos, se inscribir en el registro público si fuese el caso. Si es que fuera un solo inmueble, si fueran varios inmuebles, pues bueno, se hace de cada uno de ellos. ¿Sí está claro? Más o menos quedó establecido esto. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, profe, perdón, las 4 etapas me quedé en la de administración y en la de adjudicación. La primera es el escrito inicial. No, las 4 etapas son en la primera etapa de igual manera se va a designar albacea, es del nombramiento de albacea y protesta el cargo de albacea y aceptación o repudio de herencia. En esta primera etapa se va a designar un albacea quien tendrá que aceptar y protestar el cargo y los herederos van a aceptar o van a repudiar la herencia, igual que los legatarios, quienes heredarían a título particular si fuese el caso. En una segunda etapa se hace un inventario y un avalúo, así se llama la etapa de inventario y avalúo, se hace un inventario, la albacea hace un inventario de todo lo que hay y con un avalúo lo acredita el juez cuánto vale. En un tercer momento, la tercera etapa se llama administración, el albacea tendrá que acreditar cómo está administrando los bienes, si está pagando, si no está pagando, las contribuciones, si es que hubiese alguna, y una cuarta etapa que se llama de adjudicación, donde el albacea es un proyecto de partición, cómo propone repartir la herencia, y finalmente el juez dicta una sentencia ya nombrando formalmente a estos herederos como adjudicatarios de los bienes materia de la herencia, si es que no hubiese deudas, porque primero se pagan las deudas y lo que sobre se reparte entre los herederos. ¿Ya quedó claro? Sí, profe, gracias. Y en este contexto de la designación del albacea y del repudio de la herencia, digamos, tiene 3 hijos. Si dos repudian la herencia, lo tienen que hacer por escrito y tienen que dar de conocimiento al En notario ese público momento para que se quede hace así. la audiencia.
Si los hijos repudian la herencia, en ese momento, como estamos en una audiencia pública, el secretario de acuerdos junto con su escribano van a tomar nota, lo van a escribir, lo van a transcribir en el acta de la audiencia y ahí se va a relacionar, ahí se va a indicar que repudiaron la herencia, si fuese el caso. Ujú. Ok, perdón, ¿eh? Y en este contexto, cuando existe testamento, ¿puede aplicar Sí, la claro. renuncia? Por Ok, supuesto que sí. En todo caso, el testamento, como les comentaba, es un acto personalísimo, es una declaración unilateral de la voluntad, en la cual una persona dispone de su última voluntad. Una cosa es que yo nombre albaceas herederos y legatarios y otra cosa es que acepten el cargo o que acepten la herencia. Justamente para eso se está tramitando. El hecho de que fallezca una persona que hizo testamento no quiere decir que en automático, porque yo aparezco en el testamento, ya sea albacea o heredero. Tengo que aceptar el cargo albacea y tengo que aceptar ante juez o ante notario o repudiar en su defecto esa herencia, ya sea tramitada ante notario o ante juez y ya sea testamentaria o intestamentaria. ¿Sí? sí, profe, muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Ok. ¿Tienen alguna duda referente a esto de los procesos sucesorios? Bueno, entonces vamos. Profesor, nada más tenía yo una pregunta, perdón. Adelante, adelante, Denise. Este, si hay deudas por parte del de cuyos, estas deudas se pagan solo con los bienes que él pudiera haber dejado, ¿no? No, no ingresarían a lo mejor los bienes, personales que tenga cada heredero, o sea, Ese es un individual. tema, eso es un tema. Por supuesto que entra tu patrimonio. Si tú aceptaste la herencia y resulta que el autor de la herencia o el de cuyos debía 1 millón de pesos y tiene un inmueble que vale 700,000 pesos, el inmueble de 700,000 pesos se remata, se aplican a la deuda esos 700,000 pesos y faltan 300,000 pesos. Esos 300,000 pesos sí tienen que ser pagados con el patrimonio de los herederos. Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de aceptar la herencia. Muchas personas lo que hacen es, si saben que hay deudas, lo que hacen es mejor repudiar la herencia para que se meten en problemas. ¿Ok? Pero muchas veces no sabemos. Pero sí, sí puede Sí, entrar tu patrimonio. exactamente. Ujú. Ay, muchas gracias, profesor, qué bueno saberlo. Sí, sí, Gracias. sí, claro que sí. ¿Alguien más? Bueno, entonces esto es por lo que se refiere a los procesos sucesorios. No quiero que se vayan de este curso, porque además es un curso donde estamos platicando de los procesos de una manera muy breve, porque tenemos mucho que ver o se ha visto mucho, pero no quiero que se vayan sin saber que, ya lo habíamos platicado además, que hay una figura que es la famosa jurisdicción voluntaria. En la jurisdicción voluntaria, ustedes van a acudir ante el juez para hacerle alguna petición en particular. Recuerden que podemos acudir al juez no necesariamente para cuestiones referentes a pleitos. El juez no solamente resuelve pleitos, conflictos o controversias, el juez también puede dictar sentencias para definir algún otro tipo de situaciones sin que necesariamente se implique un pleito. Por ejemplo, les voy a platicar algunos, o les voy a mencionar de una manera muy breve cuáles son algunos temas que podemos trabajar a través de la jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, el tema de la adopción se puede trabajar a través de la jurisdicción voluntaria. El tema de la interdicción también se puede hacer a través de la jurisdicción voluntaria. Hay unas jurisdicciones voluntarias que se llaman apeo y deslinde. ¿Para qué sirve el famoso apeo y deslinde? Si, por ejemplo, yo tengo un terrenito y tengo un par de vecinos que también tienen sus terrenos colindantes al mío y no podemos definir expresamente qué parte del terreno es mío y qué parte del terreno es del vecino, obviamente hay que delimitar perfectamente ese terreno y hay que saber qué parte del terreno es mía y a partir de qué parte del terreno empieza la propiedad del vecino. Para eso sirven las diligencias de jurisdicción voluntaria de apellido Eslinde. Ambos vecinos acuden, oye juez, pues queremos delimitar perfectamente la territorialidad o los márgenes de nuestros terrenos a través de unas diligencias de apellido Eslinde. Y obviamente vamos a tener que trabajar con algunas pruebas periciales en materia de topografía, tal vez de ingeniería, qué sé yo, para que
Posteriormente, cuando sean presentadas de común acuerdo por parte de los vecinos, mira, aquí está, y le presentamos algunos planos al juez, a lo mejor, oye, queremos definir, queremos delimitar perfectamente así nuestro terreno, apruébalo, por favor. Y el juez entonces, a través de esta jurisdicción voluntaria de apellido Linde, va a delimitar perfectamente los terrenos. Hay otras más que se llaman ad perpetuam, las diligencias ad perpetuam. Si yo necesito que el juez, por ejemplo, a través de una sentencia, determine que yo soy una persona intachable, de buen honor, de buenas costumbres, y eso sirve, por ejemplo, para algún cargo público. Si ustedes quisieran ser jueces o notarios, les van a pedir como requisito acreditarle con algún medio eficaz a la autoridad que ustedes gozan de buena fama, son intachables, nunca han tenido ningún proceso penal incoado en su contra, ni mucho menos, y le van a pedir al juez, oye, pues necesito que declares a través de una sentencia que yo soy una persona intachable, de buenas costumbres, soy honorable, y pues de esta manera pueda subsanar este requisito, pueda cumplir este requisito para que me den el cargo. Y a lo mejor lo acreditamos con testigos, con cartas de antecedentes no penales, y el juez al final va a dictar una resolución donde determine que yo soy una persona viable, honorable, de buenas costumbres, y eso lo exhibimos en copia certificada a la autoridad y ya se lo estamos acreditando. En el caso de la interdicción, recuerden que todos tenemos capacidad de goce y de ejercicio. En principio, la capacidad de goce es esa aptitud para ser titular de derechos y obligaciones, la tenemos desde que estamos en el vientre materno y se extingue después de la muerte, esa no hay problema, pero la capacidad de ejercicio sí. La capacidad de ejercicio la adquirimos a los 18 años cumplidos y esa capacidad de ejercicio implica que nosotros podamos ejercitar nuestros propios derechos y obligaciones, sin que medie ningún tipo de representante legal, a menos, claro está, que exista algún tipo de incapacidad, como lo refiere justamente el artículo 450 del Código Civil para el Distrito Federal, donde indica que hay dos tipos de incapacidad. La incapacidad natural, que son aquellos que tienen menos de 18 años, tienen esa incapacidad natural, y la incapacidad legal, que se da con aquellas personas que a pesar de ser mayores de edad, a pesar de tener 18 años cumplidos, tienen alguna enfermedad mental, algún trastorno mental que les impide ejercitar por sí mismos sus derechos y sus obligaciones, en cuyo caso tendrán que tener un tutor, se tendrá que designar un tutor para que ejerza los derechos y obligaciones en representación de estos incapacitados, y se nombra un curador para que el curador vigile, esté al pendiente del legal desempeño del tutor. Eso es con un incapaz en términos generales, pero ¿qué pasa si una persona tiene capacidad de goce, tiene capacidad de ejercicio, perfectamente puede ejercer sus derechos y sus obligaciones, y durante el transcurso de su vida, pues se enferma o padece alguna enfermedad mental que no le permite ejercer por sí mismo sus derechos, sus obligaciones? Vamos a pensar en un caso lamentable como el Alzheimer, vamos a pensar en como demencia senil, alguna situación así. Esto pasa sobre todo con las personas ya mayores que van perdiendo sus facultades con el transcurso del tiempo. ¿Y qué pasa si esas personitas, esos adultos mayores, tienen bienes que necesitan ser administrados? Los interesados pueden plantear unas diligencias de interdicción, no es pleito. Oye, juez, mi abuelita ya está muy mal, ya no reconoce a las personas, ya está grande y tiene bienes que necesitan ser administrados. Entonces, a través de una jurisdicción voluntaria, a través de unas diligencias de interdicción, le vamos a exhibir al juez toda la documentación necesaria. Yo quiero que pues declares interdicta a mi abuelita porque pues ya no puede, y quiero que me nombres a mí como tutor para que pueda administrar sus bienes, y obviamente también se tendría que nombrar un curador para vigilar justamente que el tutor desempeñe bien su cargo. El juez lo que va a hacer es obviamente dar vista al Consejo Local de Tutelas, al Ministerio Público, me va a preguntar cuántos bienes hay y va a solicitar 2 exámenes. En cada examen, 2 médicos, que se llaman médicos alienistas, van a hacer un estudio médico para diagnosticar si la persona que pretende ser declarada interdicta efectivamente tiene una incapacidad mental. Si los 4 médicos dan este visto bueno, en la primera entrevista, en la primera audiencia solo van 2. Y entonces, si esos 2 primeros médicos alienistas dicen que sí, va a nombrar al tutor provisional y al curador provisional.
se hace una segunda audiencia donde llama otra vez a otros 2 médicos alienistas para que sean los 4. Si ellos ya dicen que sí, ya se declara formalmente al tutor, un tutor definitivo, un curador definitivo. Habrá que estar al pendiente de cuáles son los bienes que hay que administrar. Eso sí, en el caso de que el tutor quiera vender algún bien, sobre todo un bien inmueble del interdicto, se tiene que hacer una tramitación especial porque el juez tiene que dar algún permiso. Para eso sirven las diligencias de jurisdicción voluntaria. No quiero que se vayan sin saberlo, que sepan ustedes, además que el juez no solamente resuelve pleitos, también puede ver o atender otro tipo de asuntos como estos. ¿Tienen alguna duda de esto? Profe, perdón, en este tema de la jurisdicción voluntaria, por lo que entiendo, es cuando, como usted lo menciona, no hay pleito, Así es. sino que el juez reconozca, en este caso, la interdicción, la adopción para precisamente evitar el pleito como tal, ¿no? No hay pleito, nos acercamos de manera pacífica al juez. Oye, juez, declara interdicta. Oye, juez, quiere adoptar y se hace el proceso que establece la ley. Pero en estas diligencias nunca va a haber litis. ¿Ok? Si hay litis, bueno, pues el juez ya va a tomar otro tipo de decisión. Váyanse a pelear, pero pues aquí no puede ser. Esto es con este objeto. ¿Ok? ¿Sí está claro? Sí, entonces, perdón que recalque esto, por ejemplo, en la misma jurisdicción voluntaria podemos encontrar la adopción, la interdicción, la fe y el deslinde, como nos lo marca igual cada uno del Código de Procedimientos Civiles Sí, para el si Distrito ustedes Federal. revisan el Código de Procedimientos Civiles y se van al capítulo de jurisdicción voluntaria, van a encontrar un capítulo de todas y cada una de las cosas que les estoy comentando. Ahí pueden revisar a detalle cómo se tramita una diligencia ad perpetuam, ahí pueden revisar el apego y el deslinde, ahí pueden revisar el tema de la adopción, enajenación de bienes sujetos a tutela, etcétera. Todo viene en el Código de Procedimientos, justo en el capítulo de jurisdicción voluntaria. Pensemos que la jurisdicción voluntaria es el género y estas diligencias ad perpetuum, apellido es linde, interdicción son la especie. ¿Sí me explico? Sí, de hecho, si no mal recuerdo, empiezan en los artículos 900 en adelante del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Es que le comento porque, por ejemplo, cuando yo estuve trabajando en el módulo, muchas personas que perdían la factura de su vehículo, se les pedía que hicieran una juicio de jurisdicción voluntaria y en específico el ad perpetuum. Entonces, en ese momento, pues me puse a leer ese contexto y esa A ver. era Ahí una. sí te paro un poquito. Una cosa es hacer una jurisdicción voluntaria y otra cosa es acudir a la fiscalía, al Ministerio Público, para levantar a lo mejor un acto de robo o extravío. Porque el Ministerio Público no hace jurisdicciones voluntarias, no es juez. Él tramita la carpeta de investigación por la pérdida, robo o extravío y pues si te da una constancia, te expide una copia certificada de que se levantó el proceso, pero es una cosa que hace la fiscalía, el MP, eso no lo hace el juez. ¿Sí me doy a entender? Sí, en ese tenor, por ejemplo, cuando se manda, digamos, a las personas o los usuarios que hagan el juicio de jurisdicción voluntaria y en específico un ad perpetuum, tienen que llevar No es esa juicio, acta. ¿eh? Son diligencias de jurisdicción voluntaria. Bueno, entonces la diligencia. Y entonces, leyendo, porque tuve a la mano como 3 o 4 jurisdicciones voluntarias de ese tema, y entonces el proceso es que el juez, en ese contexto, le pida al usuario que se presente con 2 testigos, Sí, que acrediten lo que mencionaba usted, ¿no? De que es una buena persona, de que ese vehículo lo tenía, no sé, hace como 20 años y todo eso, ¿no? así Y el es. juez en este contexto también pide al Ministerio Público, a las dependencias encargadas de saber cuál es el historial que tiene ese vehículo, ¿no? Ujú. Y viene y ya te habla todo esto de cómo arman la carpeta, no se llama carpeta, ¿cómo se le llama? El expediente, vaya, el expediente. Y entonces ahí viene ya toda la relatoría de todo el proceso, todos los procedimientos que están dentro del proceso, ¿no? Y entonces yo me quedaba con esa idea, ¿por qué? Porque pues no lo conocía, ¿no? Ahorita que ya usted me lo explica, pues es diferente, ¿no? Pero esa era la característica que yo identificaba, ¿no? Que precisamente lo hice una jurisdicción voluntaria y como usted dice, pues el juez no siempre todo es pelea, ¿no? Ujú. Es correcto. Sí, Alberto. Incluso otra utilidad bastante eficaz en derecho para la jurisdicción voluntaria. Por ejemplo, si yo estoy rentando y quiero dar por terminado el contrato de arrendamiento, pues a través de una jurisdicción voluntaria yo puedo pedirle al juez que le notifique al arrendador, que le notifique al ocupante, pues que es mi voluntad dar por terminado, por rescindido el contrato de arrendamiento.
Yo ya quiero preparar a lo mejor una acción para sacarlo de la casa, a lo mejor estoy preparándome para plantear una acción o un proceso de arrendamiento inmobiliario, por decir algo, pero lo primero que tengo que hacer es, ya mi contrato está vencido, pero tengo que notificarle al inquilino que es mi voluntad dar por concluido ese contrato, pues toda vez que ya expiró el plazo, ¿no? Por decir algo. Y pues lo mismo se lo planteó el juez por escrito. Oye, juez, aquí está el contrato base, ya está vencido. Nada más notifícale al inquilino, ve que vaya al actuario al tribunal, que le toque la puerta y nada más que se le avise que es mi voluntad ya concluir este contrato por expiración del plazo. Y ya, no, la verdad es que el inquilino no tendría que responder absolutamente nada. Hay quienes lo hacen, pero no tiene ningún tipo de eficacia. Y pues se da por concluido, pido copias certificadas y ahora sí puedo plantear un proceso de arrendamiento inmobiliario, por decir algo. Esa es otra de las utilidades de estas diligencias de jurisdicción voluntaria. Ok, ¿alguna duda referente a lo que acabo de comentar? Sí, profesor, yo con respecto a la interdicción. Ujú, El Código Civil nos dice que el tutor, por ejemplo, en el caso de las personas que por algún motivo, tal vez enfermedad, física o mental que les impida, pues ejercer su sus derechos y sus sus obligaciones. derechos y sus obligaciones y que sea declarado en estado de interdicción y tuviera hijos menores de edad, el tutor que asigne el juez también será tutor de los hijos menores de edad. Ujú. Pero eso se tiene que tramitar también o basta la misma sentencia que emite este juez para que entre en vigor la tutela sobre los Esto que menores. está diciendo es bastante interesante porque sí, hay varias maneras de tramitar la tutela. Una de ellas, en efecto, es hacerlo a través de la vía jurisdiccional. Ahora, no sé si lo sabían, algunos tal vez sí, que tal vez Daisy no sé. Ah, no, a Daisy no le di, no te di esa materia. Pero a ver, a los que les di familia y asociaciones, que no es el caso aquí, les comentaba que la tutela también se puede instituir en la vía testamentaria. No sé si lo sabían. Yo ya sé que a lo mejor me queda poco tiempo y voy a dejar, siempre que tengamos menores de edad, digo, no necesariamente tengo que estar falleciendo, pero siempre que yo tengo hijos menores de edad y hago mi testamento, es forzoso nombrar un tutor por si yo no estoy. Incluso, bueno, si está mamá, pues obviamente asumimos que antes que el tutor tiene el derecho la mamá, o viceversa. Si se va mamá y queda papá, pues obviamente tendría el derecho preferente el papá. Y en caso de que el papá o mamá no puedan, ahí se designa un tutor y también se designa, incluso se puede designar un tutor sustituto y un curador sustituto. Esa es una de las maneras. De otra manera, este nombramiento sí se tendría que hacer a través del juez. Sí, es correcto. Ujú. Sí, sí, sí era eso, Alma. Ujú. Sí, profesor. Sí, justo lo preguntaba porque hicimos un ejercicio apenas y bueno, argumentábamos que la mamá se encontraba en estado de interdicción, era la abuela de los menores quien se había quedado a cargo de la mamá, Ujú. pero pues justo como tenían una controversia por la guarda y custodia y alimentos, pues la abuela era quien asumía ahora las responsabilidades que se le atribuían a la mamá, ¿no? Sí. Entonces, pues la pregunta era esa, si con la sentencia que declara el juez, pues la abuela puede tener esos derechos para pelear como tutora de los niños, el que pueda tener la guardia y custodia. Pero a ver, era lo que te iba a comentar. Son temas diferentes, ¿eh? Una cosa es la tutela para poder administrar los bienes del menor incapaz, que en este caso sería la mamá. Y otra cosa es la tutela referente a la administración de los bienes, si fuese el caso de los menores. Otra cosa es patria potestad, que es a lo mejor la facultad para representar en el mundo del derecho a estos menores, que si no la tienen los papás, la pueden tener los abuelos. Otra cosa es la guardia y custodia, que es con quién van a vivir los niños. Y otra cosa es el régimen de visitas al que tenga acceso el otro progenitor. Entonces, a lo mejor la tutela la vamos a referir con relación a la administración de los bienes del incapaz. Hay que especificar, porque sí, el juez tiene que especificar claramente que también se tendría que administrar esos bienes de los menores, y tiene que decirlo claramente. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor si mamá ya no está, a lo mejor le dan la patria potestad propiamente a los abuelos, que también lo permite el Código Civil, ¿ok? Nada más quería aclararte eso. ¿Sí o no? Sí, 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 muchas gracias.
Ok. ¿Alguna otra duda, jóvenes? No, profe, pero mire, ya encontré el artículo, nada más quería mencionarle para recalcar esa idea que estaba. Dice, de las informaciones de ad perpetuum, artículo 927 del Código de Procedimientos para el Distrito Federal. La información ad perpetuum podrá decretarse cuando no tenga interés más que el prominente y se trate de promovente, perdón. Ujú. Uno, de justificar algún hecho o acreditar un derecho. Dos, cuando se pretenda justificar la posesión como medio para acreditar el dominio pleno de un inmueble. Y tres, cuando se trate de comprobar la posesión de un derecho real. Así es. Ujú. Eso les puede servir bastante para el tema, por ejemplo, de una prescripción adquisitiva, para acreditar que ustedes han tenido la posesión durante 10 años de manera pública, pacífica y continua. Eso podría ser. Entonces, ya que tienen su sed perpetuum, ya pueden plantear su proceso de prescripción adquisitiva si fuera el caso. ¿Ok? Y está bien. Muchas gracias, Alberto. ¿Alguna otra duda? Profesor, nada más para aclarar. Entonces, eh, en caso de que falte mamá, pero que no quiera que papá se quede a cargo de los niños, la tutela se puede dejar a un familiar, ¿no? No, Si en caso, ¿no? no. Salvo que haya alguna causa grave, que vamos a pensar en cuestiones tipo abuso infantil, cosas gravísimas, el juez puede decretar que se le quite papá. Pero por regla general, los papás van a tener preferencia respecto de cualquier tutor, siempre. Incluso la Sí, ley pero a lo que establece, voy es que si papá ujú, nunca se ha hecho cargo de los menores. pues tienes que tramitarlo. Digo, si no, por ejemplo, no se ha hecho cargo en qué sentido, no está presente, no ha pagado pensión alimenticia. Sí, 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 todo eso. Ujú. Hay varios procesos, depende de qué es lo que quieres hacer. Tú puedes pedir, incluso podrías plantear un incidente para que no te, para acreditar o para requerir el pago de pensión alimenticia. Si no paga el papá y se le ha requerido muchas veces, planteas otro proceso o la vía incidental puedes hacer que se le suspenda la patria potestad para que mamá quede a cargo y como la tiene suspendida, a lo mejor ahí sí lo puedes dejar. Si es que tuviera suspensión de la patria potestad, en ese caso sí. O también a través del juez, si tú le acreditas al juez que papá no es la persona idónea, bueno, ahí sí el juez podría instituir que tiene preferencia además los abuelos. Y ya, si no hay abuelos, pues bueno, ya tendremos que designar algún otro tutor. ¿Sí me explicó? Sí, y en caso entonces de bienes se puede nombrar entonces a un tercero como albacea, nada más. Albacea es el que va a administrar los bienes del de cuyos, más bien como tutor, ¿no? Ok, Sí, sí. entonces esa misma persona puede ser el tutor de los menores. Sí, donde hay incompatibilidad es con el curador. El curador no puede ser pariente ni puede tener relación de amistad o enemistad con el tutor, porque se supone que el tutor va a ser vigilado por el curador. Ahí sí no. ¿Ok? Sí, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bueno, pues esto es lo que me interesaba que supieran de esta famosa jurisdicción voluntaria con todo lo que implica. Vamos a empezar un tema de los más importantes del curso. Y después de este tema vamos a platicar de juicios de arrendamiento inmobiliario, juicios especiales hipotecarios, y con eso, después de eso, nos arrancamos a los procesos mercantiles. Hoy vamos a hablar de los juicios ejecutivos, y esto es bastante interesante. Deudas, deudas, deudas. De eso se trata. Ojo, hay juicios ejecutivos que se pueden tramitar en la vía civil y hay juicios ejecutivos que se pueden tramitar en la vía mercantil. Vamos a platicar primero de los juicios ejecutivos civiles. Estos juicios ejecutivos civiles se les conoce como juicios sumarios. Generalmente son juicios más breves. Obviamente son juicios especiales, tienen una tramitación especial. No sé si ustedes ya en mercantil tuvieron oportunidad de revisar el tema de los títulos de crédito. Los títulos de crédito tienen varias características. Una de ellas es que, así se conoce, así se dice, traen aparejada ejecución. Y ahorita les voy a explicar qué es eso. Traen aparejada ejecución.
Hay ciertos documentos en derecho que por su naturaleza ya puedo ejercer una acción inmediata para asegurar el monto de un adeudo a través de un embargo preventivo. Tal es el caso de los títulos de crédito o de algunos otros documentos que son reconocidos y que ahorita vamos a ver. Estamos hablando de deudas prácticamente, dinero, dinero, dinero. Los documentos o estos títulos de crédito famosos tienen características. Esta característica, además, otra de estas características es la literalidad. La literalidad es que los documentos van a valer lo que se indica en el propio documento. Podemos hablar por la general en materia mercantil de la letra de cambio, del cheque, del pagaré. ¿Ok? Hay otros tales como las cartas de porte, hablábamos de cartas de navegación, otras cosas. Pero esos son los más comunes y la letra de cambio y el cheque más o menos, ya no tanto. Pero bueno, estos documentos por sí mismos ya preconstituyen un derecho, ya acreditan por sí mismos que existe un adeudo. Por ende, yo ya no me tengo que desgastar en el proceso para acreditarle al juez que hay un adeudo y que el señor no me pagó y que existe una relación previa entre el acreedor y el deudor. El acreedor es al que le deben dinero. El deudor es el que debe pagar. Es una relación siempre entre acreedor y deudor. ¿Ok? Entonces, siempre se trata de eso. El título de crédito o el documento que trae aparejada ejecución, que para efectos legales tienen los mismos efectos, siempre preconstituyen un derecho en sí mismo. Yo puedo reclamar un derecho de cobro si yo tengo un documento base de la acción, como puede ser alguno de estos títulos que ahorita vamos a analizar. Ya, por eso son juicios más chiquitos. Ya no le tengo que acreditar al juez, oye, es que él me prestó dinero y nosotros nos conocimos y mira aquí juez, te acredito, están las transferencias bancarias para acreditarle que yo le presté el dinero. No, ya no necesito desgastarme en todo eso. El título por sí mismo ya acredita al juez que hubo una relación previa y que existe un adeudo inminente. Por tanto, prácticamente el demandado no tiene muchas opciones, no tiene ni para dónde hacerse, muy pocas en realidad, y las dice expresamente la ley. ¿Esto qué quiere decir? El demandado, ¿qué tipo de excepciones y defensas podría oponer? Pues, ¿cómo me puedo defender de esto si ya me están demandando con base en un título de crédito? Ah, pues son muy concretas, como la excepción de pago, como la excepción de quita, como la excepción de remisión de la deuda. De esas maneras se puede defender. Nulidad del título. Oye, juez, espérame tantito. Yo sí pagué, te exhibo mis comprobantes de pago. Oye, juez, espérame tantito. Él me condonó la deuda. Aquí está. Oye, juez, espérame tantito. Me hizo una quita parcial. Espérame, juez, el documento es falso, no es mi firma. Son ya cosas muy concretas, pero el demandado no puede entrar en la discusión. Es que él no me requirió, es que no es cierto, el adeudo no existió nunca, jamás, yo nunca fui. No, 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 no. El documento por sí mismo ya acredita. Tan es así, tanta eficacia legal le da el derecho a este tipo de documentos que traen aparejados ejecución, que desde el emplazamiento yo puedo solicitarle al juez una medida para garantizar el adeudo. Imagínense ustedes cualquier tipo de demandado en el mundo del derecho. Si yo sé que me van a demandar o que estoy demandado, con base en un título de crédito, yo ya sé que me van a embargar o sé que si pierdo, pues voy a perder mis bienes y hay un peligro inminente. ¿Qué haría cualquier deudor ortodoxo? Pues se va, se pela. Yo ya sé que me están demandando y pues entonces hay que tener cuidado, me voy a cambiar de casa, voy a cambiar mi IFE, voy a darle instrucciones a los de la puerta que no le abran a nadie, y pues los deudores son los deudores. Ya me imagino que ustedes también tal vez sepan cómo se comportan estos personajes. Por eso estos procesos en especial, y hay una peculiaridad en estos procesos, antes del emplazamiento se publican en el boletín judicial como secretos. Esto es muy interesante. Vamos a suponer que ustedes elaboran una demanda ejecutiva civil o una ejecutiva mercantil, promueven en el escrito inicial de demanda y se los admiten. Si ustedes normalmente revisaran, como debiera de ser el boletín judicial, para checar si su asunto salió publicado, normalmente les salen las partes. Juan Pérez Díaz, más bien, Alberto Pérez Díaz contra Jacqueline Suárez García, ¿ok?
Expediente 1506, diagonal 2022, juicio ejecutivo mercantil, bueno, más juicio ordinario mercantil, lo que sea. Normalmente sale así. En los juicios ejecutivos no es así. Para que en los juicios ejecutivos ustedes puedan revisar su expediente, por supuesto que checan el boletín judicial, pero las partes no van a salir publicadas. Nada más va a salir el número de expediente. Si ustedes promueven un juicio ejecutivo y su expediente, ya saben ustedes, porque así viene su acuse de recibo, ese 506-2022, cuando revisen el boletín judicial va a venir expediente 506-2022 y no van a venir las partes. Va a aparecer una leyenda que dice secreto. ¿Por qué secreto? Pues porque hay gente que se dedica, aunque no lo crean, a revisar el boletín judicial para saber si están demandados o no. Ah, mira, este ya me demandó. O incluso en alguna situación tipo, que tampoco es oficial esa cosa del búho legal, ni la consulten, pero la gente luego piensa que es oficial y se ponen a revisar a ver si ya los demandaron. Yo no sé si me demandaron, porque pues, no conozco obviamente el número de expediente secreto. Hasta que el demandado es emplazado, que ya sabe justamente que ahí sí ya se publica con nombre de actor y nombre de demandado. Antes no, justamente para evitar que se sustraiga el demandado. ¿Sí me doy a entender o no? ¿Tienen alguna duda de esto que estoy comentando? Bueno, y entonces hacen ustedes su escrito inicial de demanda y siempre tienen que fundarlo en un documento que traiga aparejada ejecución. Necesito que revisen el Código de Procedimientos Civiles, concretamente ahorita, ¿quién tiene el artículo 443 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal? Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. ¿Cuál artículo? Perdón. 443 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Gracias. Sí, gracias. Listo, profesor. A ver. Dice, reglas generales. Para que el juicio ejecutivo tenga lugar, se necesita un título que lleve aparejada ejecución. Traen aparejada ejecución 1. La primera copia de una escritura pública expedida por el juez o notario ante quien se otorgó. 2. Las ulteriores copias dadas por mandato judicial con citación de la persona a quien interesa. 3. Los demás instrumentos públicos que conforme al artículo 333 hacen prueba plena. 4. Cualquier documento privado después de reconocido por quien lo hizo o lo mandó extender, basta con que se reconozca la firma aun cuando se niegue la deuda. 5. La confesión de la deuda hecha ante juez competente por el deudor o por su representante con facultades para ello. 6. Los convenios celebrados en el curso de un juicio ante el juez, ya sea de las partes entre sí o terceros que se hubieran obligado como fiadores, depositarios o en cualquiera otra forma. 7. Las pólizas originales de contratos celebrados con intervención de corredor público. 8. El juicio uniforme de contadores si las partes ante el juez o por escritura pública o por escrito privado reconocido judicialmente se hubieran sujetado a él expresamente o lo hubieran aprobado. Ok. Esto es importante. Perdón, Alma. Dime. ¿Continúo? Sí, por favor. Claro. 9. El estado de liquidación de adeudos, intereses moratorios y o pena convencional que se haya estipulado en la Asamblea General de Condominios, suscrito por el administrador de condóminos, suscrito por el administrador y o comité de vigilancia en el que se incluya copia certificada por notario público o por la Procuraduría Social del Distrito Federal, del acta de Asamblea General relativa y o del reglamento interno del condominio o conjunto condominal en el que se haya determinado las cuotas o cargos de los condóminos o poseedores para los fondos de mantenimiento, administración, reserva, intereses y demás obligaciones de los condóminos, de acuerdo a lo estipulado en el párrafo tercero del artículo 59 de la nueva Ley de Propiedad en Condominio de Inmuebles para el Distrito Federal,
Los convenios, 10, perdón, los convenios emanados del procedimiento de mediación que cumplan con los requisitos previstos en la Ley de Justicia Alternativa del Tribunal Superior de Justicia para el Distrito Federal. Y 11, los demás a los que se les reconozca ese carácter por la ley. Qué interesante todo esto que estás comentando. Fíjese cuántas cosas traen la pareja de ejecución. Y podremos pensar, creo que por ahí alguien me preguntó en sesiones anteriores el tema de la PROSOC. Si algún condominio debe cuotas de condominio, pues sí, me voy a la PROSOC y la PROSOC no va a poder hacer nada, salvo un procedimiento, a lo mejor interno, un procedimiento administrativo, donde se va a emitir un documento administrativo, una resolución administrativa, donde se indique que el condominio sí debe adeudos. Con esa resolución administrativa, yo puedo iniciar un juicio ejecutivo. Qué interesante, incluso las de la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor, Conducef, etcétera, todas estas, CONAMED, todas estas instituciones. Ahorita van a ver cuál es la ventaja del juicio ejecutivo, a lo mejor todavía no le agarran forma. Incluso a través de la confesión judicial, y eso es muy importante. Es que no tengo nada, pero sí me debe dinero, ¿cómo le hago? Nunca documenté, fue de palabra. Pues ustedes ahí pueden hacer unos medios preparatorios a juicio. Preparatorios a juicio. ¿Con qué objeto? Con el objeto de que el demandado, el presunto demandado, reconozca su firma, el adeudo. Bueno, la firma no, porque a lo mejor no hubo documento, pero sí que reconozca el adeudo, que reconozca el monto del adeudo a través de la confesión pública. Es un reconocimiento propio del adeudo. Ustedes piden copia certificada de eso y eso es un título, o más bien es un documento que trae pareja de ejecución. Ya con eso también pueden iniciar un juicio ejecutivo y ya tienen muchas posibilidades de ganar y de cobrar su adeudo, por supuesto que sí. O sea que si no tienen ningún documento, no se desanimen a través de la confesión judicial. Si ya se presenta a los medios preparatorios el absolvente o el deudor y dice que no, pues mala tarde, van a tener que iniciar un juicio ordinario. No podrán hacerlo a través del juicio ejecutivo. Si no se presenta, pues se declara confeso, piden copias certificadas y pueden iniciar su juicio ejecutivo. Si se presenta y dice que sí, pueden iniciar su juicio ejecutivo. ¿Ok? Y aquí les van cuáles son estas ventajas del juicio ejecutivo. Todos los juicios ejecutivos traen aparejada una ejecución. Cuando yo hago mi demanda, cuando yo elaboro mi demanda, voy a solicitar al juez que me libere un auto de formal ejecución, lo que se le conoce formalmente como un auto de exequendo. Un auto de exequendo o un auto de formal ejecución. Esa es la maravilla del juicio ejecutivo mercantil o civil. Ahorita les explico. Elaboro mi demanda ejecutiva civil. Vamos a pensar que es con base en una escritura pública, con base en a lo mejor una confesión que hicieron medios preparatorios a juicio. El deudor confesó y sí reconocí el adeudo, pedí copia certificada y ahora estoy planteando mi juicio ejecutivo civil. Sí me debes. Ok. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Promuevo mi escrito inicial de demanda, elaboro mi demanda, obviamente. Tengo que adjuntar o tengo que exhibir el título que trae aparejada de ejecución. En este caso, las copias certificadas de la confesión que se hizo a través de los medios preparatorios. Lo exhibo y en el mismo escrito inicial de demanda le comento al juez, oye juez, esta es mi demanda, obviamente con los requisitos que ya sabemos. Tiene un rubro, comparecencia, Luis Francisco Peña Sánchez, en mi carácter de parte actora, etc. Exordio. En el exordio, domicilio puede recibir notificaciones, abogados autorizados, pasantes autorizados. 4, que en este acto vengo a demandar en tiempo y forma legales a través de la vía ejecutiva civil al señor tal, quien tiene su domicilio en tal, y señala un domicilio para que sea emplazado a juicio. Después, prestaciones, el pago de la cantidad de tanto, 1,000,000 de pesos, más sus inciso B, intereses moratorios, como no se especificó cuánto, pues al tipo legal, que es, en materia civil es el 9% anual, más gastos y costas en juicio. ¿Okay? Los hechos. El día tal yo le presté dinero, bien concretito, no sean, recuerden que no sean menos abogados, traten de ser muy concretos. El día tal le presté dinero al señor y quedamos que me lo iba a devolver en tal fecha. El señor no me lo devolvió en tal fecha, lo requerí y no me pagó.
planteé medios preparatorios, el señor reconoció que me debía el adeudo y por eso estoy aquí, demandando este pago en la vía ejecutiva civil. Palabras más, palabras menos, ¿no? Los hechos. Y luego, aquí, en el juicio ejecutivo civil, específicamente en el juicio ejecutivo civil, no se ofrecen pruebas. Sí se exhiben documentos y sí se anuncian pruebas. Difícilmente una prueba testimonial va a ser idónea en ese tipo de procesos. No hay mucho donde hacer. Aunque el testigo declare, ya traes un título que trae pareja de ejecución. No es la prueba idónea, con tu puro título. Sí ofrecemos confesional, sí ofrecemos presuncional, instrumental de actuaciones, pero testigos no. Entonces, tu prueba máxima, tu documento base de la acción, a lo mejor es el documento que trae aparejado de ejecución, en este caso los medios preparatorios. Pero aquí no ofrecemos pruebas, sí anunciamos documentos y los exhibimos, ¿ok? Exhibimos en este caso los documentos, pero aquí no ofrecemos pruebas. Entonces, después de eso, vamos a abrir un apartado específico que se llama justamente la solicitud de ejecución o solicitud de embargo precautorio. Vamos a solicitar un embargo precautorio o le pedimos al juez que libre un auto de exequendo. Fíjense la dinámica y pongan mucha atención porque esta es la particularidad del juicio ejecutivo civil. Yo sé que a mí me deben. Yo ya le acredité, tengo un título que trae pareja de ejecución que por sí mismo acredita el adeudo que me deben. Entonces, para asegurar mi pago en el proceso, voy a solicitarle al juez que libre un auto o que dicte un auto donde me autorice o donde se libre un auto de formal ejecución, donde me autorice embargar al demandado al momento en que se ha emplazado el juicio. Por eso no se publican los juicios ejecutivos en el boletín con partes, por eso se publican como secretos. Oye, juez, si yo gano el proceso, obviamente el demandado se va a apelar, se va a ir, se va a sustraer. Para evitar eso, desde que se le emplaza, quiero embargarlo por si acaso, de manera precautoria, preventiva. Si le gano, pues me cobro con eso que le haya embargado. Si no le gano, pues le restituyo sus cosas, ¿ok? Si le gano, pues prácticamente ya me cobré desde el emplazamiento. Y voy a solicitarle al juez que me declare depositario de los bienes. Y entonces puedo tener posesión de los bienes embargados. O puedo señalar que se congelen cuentas inclusive. ¿Ok? Si pierdo, tengo que restituirle al demandado y obviamente si yo incurrí en un mal cuidado de esos bienes, pues tengo que pagar daños y perjuicios. Bueno, así tendría que ser. Entonces, admiten a trámite la demanda y el juez libra un Profesor, auto. perdón. Sí, Ay, perdón, antes de avanzar, si no me voy a adelante. quedar con la duda. No, adelante, adelante. Entonces, el auto de exequendo Ajá. es esta solicitud que realizamos al juez para embargar desde Sí, que se emplaza. exactamente, exactamente. Esa es la particularidad de todos los juicios ejecutivos. Esa es la particularidad. Líbrame un auto exequendo, un auto de formal ejecución. Y así es como funciona. Entonces me admiten a trámite la demanda y se va a publicar como secreto. Expediente 1522-2022, secreto. Ya se publica y yo tengo que ir al juzgado a revisarlo. Se admite a trámite la demanda en la vía y forma propuestas. Túrnese los expedientes túrnese el presente expediente con la cédula de notificación y el traslado al actuario adscrito a la al presente juzgado. Se tiene que constituir el actor, perdón, o el abogado a quien sus derechos representa, para que al momento, ahí sí tenemos que ir, ¿eh? Ahí sí no va el actuario solito, porque como hay auto exequendo y hay formal embargo, tenemos que ir con el actuario, sí o sí. Porque entonces lo que sigue es turno el expediente para que me elabore la cédula de notificación al funcionario del juzgado, y ya que está elaborada, se adjuntan las copias de traslado. Ya que están las copias de traslado, saco cita con el actuario. Ahora sí, licenciado actuario, ¿cómo ve? Vamos a un embargo. Perfecto. ¿Dónde es? Es en tal zona. Y hasta tarifa les pone con los embargos, pero bueno. Y ya vamos. Lo veo el lunes a las 7 de la mañana. Y vamos por el actuario. Ya cuando vamos a embargar, y ojo, eso es muy importante, no nada más es tener el auto exequendo ya. Hay que saber
Ya hay que planear desde ahí que voy a embargar. No voy a llegar a la diligencia, y eso es un abogado previsor. No voy a llegar a la diligencia, a ver qué hay. No, jóvenes. Ya ustedes deben de tener una listita, porque su cliente lo tienen que trabajar. A ver, darle prioridad a las cuentas de banco. Y entonces el cliente me va a dar los clientes de banco. Mira, tiene esta cuenta en HSBC, tiene esta en Banorte, en Scotiabank. Si no, tiene un carro. Si no, aquí está el inmueble. Cuando voy a señalar inmuebles, señalo la dirección y el folio real del inmueble, porque el embargo se inscribe en registro público. Y entonces, imagínense quién va a inscribir, o quién va a vender, o quién va a comprar un inmueble que tenga trabado un embargo, sabiendo que en cualquier momento le van a rematar el inmueble. Por supuesto que no. Para que sepan, si ya tenía una venta en puertas de la casa, mala tarde, ya no la vas a poder vender, ¿ok? Y entonces voy por el actuario y vamos a tocarle la puerta al demandado. Oye, Juan, vengo del juzgado quinto civil. Le debes al señor Luis Francisco la cantidad de 1,000,000 de pesos. Págalo. Primero, antes que el embargo, antes que todo, se hace un requerimiento del adeudo. Págale al señor ese 1,000,000 de pesos. No quiero, no tengo, no puedo, aguántame tantito. Ah, no pasa nada. Si no quieres, no puedes o no tienes, señala bienes para embargo. No quiero, no tengo, no puedo. Ah, como tú no me señalaste bienes para embargo, entonces ese derecho pasa al actor. Como tú no señalaste, ese derecho para señalar bienes pasa al actor. Y ahí tiene que estar el actor o el abogado del actor, quien también lo hace. Bueno, tú no señalas, entonces te embargo estas cuentas, te embargo la casa, te embargo el carro, te embargo estos bienes. Y en ese momento pido que se me nombre depositario y a lo mejor ya traen sus cargadores, sacan las cosas y demás. Y ahí embargaron de manera precautoria. Por cierto, estás demandado. Tienes 15 días para contestar tu demanda. Así, de ese tamaño. Esa es la ventaja del juicio ejecutivo. ¿Cómo se defienden de eso? Hay cosas que pueden hacer. Está mal que se los diga, pero tienen que saberlo como abogados. El problema es que cuando yo estoy en una diligencia de embargo, los demandados se espantan muchísimo. Ya me van a embargar, Dios de mi vida, no. Bueno, generalmente los actores embargamos porque los demandados se oponen formalmente a la ejecución. No, a mí no me vas a embargar nada y vete de mi casa. E incluso pueden solicitar el auxilio de la fuerza pública, el rompimiento de cerraduras, para que se ponga más interesante la cosa. Aquí el tema es, a ver, si yo me pongo a la diligencia, pues, ¿qué va a pasar? Lo único que voy a generar es que el derecho para señalar bienes de embargo pase a la parte actora. ¿Qué pasa si ustedes sí señalan bienes para embargo? Bienes suficientes para embargo. Pues ya, ese derecho para señalar bienes no lo tiene el actor. Muchas veces para liberar el momento, y tampoco es que sea muy ortodoxo, se los voy a comentar, pero muchas veces para liberar el momento, ustedes señalan algo, ¿hay alguna cosa? ¿Alguna duda? No, no, profesor, disculpe. Ok, bueno. Muchas veces lo que hacemos es, me estás demandando y me estás embargando. Ok, sí te señalo bienes para embargo, te señalo una cuenta. Y a lo mejor un demandado muy colmilludo en el asunto, lo que hizo fue señalar para embargo una cuenta que no tiene fondos de HSBC. ¿Qué? Yo ya señalé cuenta, yo ya señalé un bien para embargo. Solamente están dilatando las cosas. El actuario se va a ir muy desmoralizado con el actor. Y entonces, cuando veamos que esa cuenta no tiene fondos, voy a pedir que se reponga la diligencia, voy a percibir al demandado, pero pues ya le dimos tiempo al demandado para que se esconda y para que saque el dinero de todas sus cuentas y dilapide sus bienes. ¿Saben lo que es dilapidar un bien? ¿Alguien sabe qué es eso? No, profe. Si yo tengo una Como casa y yo soy el dueño de la casa y desaprovechar. ajá, si yo soy el dueño de la casa y yo aparezco inscrito como propietario en registro público, inmediatamente, si sé que ya estoy demandado, inmediatamente hago lo que sea para que en 20 días yo le escriture o le transmita la propiedad de ese bien a mi hijo. Yo ya sé que me van a demandar y que tengo que pagar un adeudo. Para que no se queden con mi casa, pues voy a transmitir la propiedad y voy a designar otro dueño. Yo ya sé que me van a embargar el carro,
pues voy a vender el carro, lo voy a poner a nombre de mi esposa. Eso dilapida un bien. Y no es una acción precisamente muy legítima. Pero bueno, muchos lo hacen así. Esa es la magia del juicio ejecutivo. En la gran mayoría de las ocasiones, por supuesto que proceden los embargos. Son pocas en realidad las personas que saben lo que les acabo de comentar. Pero bueno, ustedes son abogados y tienen que saber. No es muy ortodoxo, claro que no, pero es la manera de defender a sus clientes demandados. Si ustedes van por parte del actor, pues dense, pidan fuerza pública, pidan rompimiento de cerraduras, todo lo que tengan que hacer, y pongan muy nerviosos al demandado para que no haga ese tipo de cosas, pidan posesión de los bienes, congelen cuentas, no se queden con una. Oye, me señaló una cuenta, pero esa cuenta no garantiza la totalidad, lo que sea, ¿no? Hay que ponerse muy buzos en esas diligencias. Y por cierto, tiene 15 días para contestar su demanda. En este momento le corro traslado. ¿Sí está claro o no? ¿Alguien no me entendió el juicio ejecutivo? Digo, todavía no acabamos, ¿no? Pero lo que he dicho, ¿me lo han entendido o no? Sí, profesor, todo bien hasta ahora. Y por ejemplo, todos estos gastos que realiza el actor, porque supongo que a los cargadores y a toda esta gente, pues lo tiene que pagar el actor, ¿no? Y obviamente puede solicitar el pago de gastos y costas por el juicio, pero entonces si no tiene dinero también se le pueden embargar, pues hasta lo más mínimo para cubrir todos esos gastos del juicio. Sí, nada más que recuerden cuando vimos vía la premio que hay bienes que tienen prelación, tienen preferencia. Primero las cuentas bancarias, luego bienes inmuebles, luego mercancías y así sucesivamente. Y recuerden que los bienes que son para uso cotidiano, herramientas de trabajo, esas no pueden embargarse. Ni lo del hecho común, mi ropa, mi camisa, los vestidos de mi esposa, todo eso no lo pueden embargar, evidentemente, ¿no? Porque son del uso cotidiano, del hecho cotidiano. Y aquí es donde empiezan los problemas. ¿Qué pasa si yo embargo el carro, pero el carro no es mío, es de mi esposa, o es de mi papá, o es de mi hermano, y viene a nombre de ellos? Entonces ellos tienen que plantear una figura que ya vimos, que es una tercería excluyente de dominio. Oye, juez, espérame. Este señor vino a embargar el carro porque mi papá tiene un adeudo, pero pues el carro es mío, aquí está el título de propiedad, vengo a mi carácter de tercero, planteo esta tercera excluyente de dominio, restitúyeme, cancela ese embargo y restitúyeme el bien mueble, perdón, restitúyeme el carro ahorita mismo. Y bueno, si prospera la tercería, podrán recuperarlo, ¿no? Si me doy a entender, pueden pasar este tipo de cosas. Sí, profesor, gracias. Ok. ¿Alguna otra duda? Bueno, son las 10:16, nos vemos 10:26, por favor.